Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, mirando de nuevo a la actualidad, pendientes de la última hora, por supuesto, atentos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tensión en Ucrania, alertas en Polonia, mirando al caos en Estados Unidos ante los ultimátums de Elon Musk, con protestas, por cierto, en los próximos minutos contra el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y también atentos al mensaje de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Empezamos mirando precisamente al presidente de Estados Unidos, empezamos hablando un día más de Donald Trump. En este caso les contamos el menosprecio aparente que ha tenido lugar en las últimas horas a su par francés, a Emmanuel Macron, cuando le dijo que se sentara en una esquina de su escritorio en el despacho Oval en la Casa Blanca durante una videoconferencia en el marco de la reunión de los líderes del G7. El presidente francés se ubicó a un lado de Donald Trump, al igual que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, mientras que el propio inquilino de la Casa Blanca estaba sentado en el centro. Trump sentaba a Macron en el borde de su mesa en la reunión de los líderes del G7. Normalmente, tradicionalmente, en estas reuniones, los jefes de Estado se sientan en una mesa redonda. Sin embargo, Donald Trump lo hizo de forma diferente. Sentó a Macron a su derecha en su propio escritorio. No fue el único menosprecio por parte de Donald Trump. También les contamos ayer, les mostrábamos incluso la imagen en el no recibimiento, el momento en el que no recibía al presidente francés, mientras hay tensión en Francia. Líder del partido francés Les Patriotes, Florian Philippot, ha asegurado que Donald Trump humilló por completo a Emmanuel Macron después de que Estados Unidos votara con Rusia en la ONU a favor de un proyecto de resolución del conflicto ucraniano, poco después del encuentro entre ambos presidentes en la Casa Blanca. Decía, la humillación de Trump a Macron fue tan total que apenas minutos después de despedirlo de la Casa Blanca, Estados Unidos votó con Rusia en la ONU por una resolución por la paz, sin mencionar la integridad territorial de la Ucrania de Zelensky. Es lo que escribía el político en su cuenta de X. En su publicación describía esta acción como un gran cambio estratégico para demostrarle al mandatario francés, a quien calificó de pequeño perrito faldero de los halcones euroglobalistas, que ha sido un inútil y no ha hecho nada para cambiar las cosas. Además, el presidente de la Unión Popular Republicana señaló que Trump trató a Macron como un extra durante el encuentro. Un encuentro con Macron en el que Donald Trump ponía sobre la mesa el envío de tropas a Ucrania. Macron intentaba unificar la posición europea, mientras Trump decía que pronto se reunirá con Zelensky para cerrar el acuerdo sobre recursos minerales, y además apuntaba también a una reunión en la Casa Blanca con Vladimir Putin. El tema principal de la reunión entre Macron y Donald Trump fue el envío de tropas a Ucrania. Decía el propio Trump que Putin iba a estar de acuerdo, que le iba a parecer bien. Escuchen el discurso de Donald Trump. We're going to have a backing of some kind, and obviously the European countries are going to be involved, and I don't think you're going to need much backing. I think that's not going to be a problem. Once an agreement is signed, Russia's going to get back to its business, and Ukraine and Europe are going to get back to their business. I don't think it's going to be a problem. No es el único mensaje que lanzaba el presidente de Estados Unidos. El propio Donald Trump le preguntaban sobre su viaje a Moscú. Decía que el 9 de mayo puede ser demasiado pronto. Escuchamos su explicación. I mean, not soon, but I would be certainly, if this all gets settled out, which I think it will, sure, I would go there. On the 9th of May? And come here too. On the 9th of May on the Red Square? I don't know the 9th of May, no, I think that's pretty soon. But no, at the appropriate time I would go tomorrow. Hablamos también del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Argumentaba que es demasiado pronto para que el presidente Trump nombre a su sucesor, después de que Trump se negara a respaldar a su número 2 como candidato republicano en 2028. Vance, en una entrevista con Daily Mail, se reía de las preguntas sobre el presidente, diciendo que no nombraría al vicepresidente como selección para sucederlo. Decía Vance, creo que dijo exactamente lo que debería haber dicho, que es que estamos en un momento demasiado temprano, que es demasiado pronto. Añade que no está centrado en la política. Decía Vance, por supuesto, llegará el momento de centrarse en la política, como por ejemplo en las elecciones intermedias, así que hagamos un buen trabajo y después nos preocuparemos por las elecciones intermedias. Decía además que luego se van a preocupar por la política presidencial en el momento adecuado. Vance reacciona, le quita hierro a los mensajes de Donald Trump en los que no le respalda. En Estados Unidos, por cierto, un alto funcionario de la Casa Blanca ha propuesto expulsar a Canadá de la red de intercambio de inteligencia
Five Eyes, mientras Donald Trump aumenta la presión sobre el país, que según dice convertirá en el 51 estado de Estados Unidos. Peter Navarro, uno de los asesores más cercanos del presidente estadounidense, estaría presionando para que Estados Unidos elimine a Canadá de los 5 ojos, que también incluyen a Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, es lo que apunta en los últimos minutos Financial Times. Trump ha dicho que quiere anexar Canadá y ha prometido seguir adelante con los aranceles del 25% a las importaciones de ese país cuando expire el aplazamiento de un mes el próximo 4 de marzo. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que dejará el cargo el 9 de marzo, fue captado recientemente en un micrófono abierto, advirtiendo que la ambición de Trump de absorber al vecino del norte de Estados Unidos era algo muy real. También miramos a la relación, la tensión entre China y Estados Unidos. Les contamos que la Armada china ha superado los 400 buques de guerra y se prepara agresivamente para Taiwán. Los funcionarios estadounidenses advierten que Estados Unidos debe reconstruir rápidamente su flota o corre el peligro de perder el dominio en el Pacífico. El secretario de Defensa, Hegseth, afirma que fortalecer la construcción naval de Estados Unidos es una máxima prioridad, enfatizando que la disuasión, no la retirada, es clave para contrarrestar las ambiciones por parte de China. La administración Trump lo deja claro. Estados Unidos debe invertir en poder naval para prevenir la guerra y proteger a los aliados. Si no actúa, China podría acabar gobernando los mares y también el mundo. También miramos a Elon Musk con el ultimátum a los trabajadores federales, con el caos que se está desatando en Estados Unidos y también con la rectificación por parte del magnate sudafricano. Un mensaje de Elon Musk afirmando que a los empleados federales se les dará una segunda oportunidad para responder a su ultimátum de que justifiquen sus trabajos o se arriesguen a ser despedidos. Desatará otra ronda de confusión en el gobierno de Estados Unidos este martes. La advertencia de Musk en su sitio de redes sociales, en X, se produjo después de que funcionarios de la administración Trump les dijeran a los trabajadores federales que no tenían que responder a su correo electrónico del fin de semana, en el que les pedía que resumieran sus logros de la semana anterior. No responder sería considerado una renuncia, según afirmaba el propio Elon Musk. Mientras tanto, algunas agencias federales, como por ejemplo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha dicho a sus trabajadores que cumplan con esta orden. Otras, como el Pentágono, no lo hicieron. Cuando se acercaba a la fecha límite de la medianoche del lunes, que había fijado el propio Elon Musk, la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos finalmente dijo a sus agencias que sus trabajadores podían ignorar este correo electrónico. Por su parte, Musk, a quien Trump le ha encomendado liderar una reducción radical del gobierno federal, no pareció inmutarse. Y seguimos mirando los planes de Elon Musk. En este caso les contamos una revuelta dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental. 21 empleados del servicio público han decidido separarse del Departamento de Eficiencia Gubernamental, del famoso DOGE del multimillonario Elon Musk, afirmando que no querían desmantelar servicios públicos críticos. Es lo que informa Associated Press este martes, citando una carta de renuncia conjunta que obtuvo, apuntando a que juran servir al pueblo de Estados Unidos y cumplir con su juramento a la Constitución a lo largo de las distintas administraciones presidenciales. Sin embargo, ha quedado claro, dice el comunicado, que ya no podemos cumplir con esos compromisos. Es lo que escribe el grupo de trabajadores en la carta. Advierten además que muchas personas elegidas por Musk para ayudar con las tareas posiblemente no estén calificadas para el trabajo y las describieron como ideólogos políticos. De los líos de Elon Musk pasamos a los líos en Europa, pasamos al presidente francés Emmanuel Macron. Se ha visto obligado a interrumpir a Donald Trump mientras intentaba afirmar que los países europeos estaban prestando dinero a Ucrania y que recuperarían su dinero. En un clip que se ha viralizado en las redes sociales, Macron se ha inclinado para tocar el brazo del presidente estadounidense y le ha corregido con mucho cuidado. Decía Macron: no, de hecho, para ser franco, pagamos el 60% del esfuerzo total. Fue a través de préstamos, garantías y subvenciones, decía Macron. Aportamos dinero real, para que quede claro. Si se devolviera algún dinero, dijo, sería de préstamos rusos congelados. Por su parte, Trump sonrió y luego sacudió la cabeza diciendo: si ustedes lo creen, entonces me parece bien. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha dicho que en cuestión de semanas puede comenzar una tregua en la guerra de Ucrania que sirva para iniciar negociaciones de un tratado de paz definitivo con Rusia. Decía Macron: primero necesitamos tener una tregua, creo que se podría conseguir en las próximas semanas. Es lo que declaraba en una entrevista con Fox News después de reunirse con
Donald Trump en la Casa Blanca. Con esa tregua, según Macron, deberían cesar los ataques aéreos, marítimos y contra infraestructuras. Entonces abriría un periodo para negociar garantías de seguridad, el futuro de los territorios ocupados y el acuerdo que Estados Unidos busca sobre minerales en Ucrania. Pero el presidente galo también advirtió que Estados Unidos, Ucrania y los países europeos deben buscar una forma de asegurarse de que Rusia no viole un eventual tratado de paz. Si bien admitió que no hay consenso dentro de la OTAN para que Ucrania ingrese en la alianza, señalaba que se puede incrementar las capacidades militares de Ucrania para que tenga un ejército fuerte. También reiteraba que Francia y Reino Unido se han ofrecido a enviar tropas a Ucrania, no para batallar en el frente, sino para mantener la paz, de acuerdo con lo que señale el futuro tratado. En este sentido, sobre las tropas de paz en Ucrania se manifestaba el presidente francés Emmanuel Macron. Decía, su presencia es disuasoria. Además, si tenemos esta tregua, esas tropas podrán comprobarla. Esta es la explicación de Macron, el argumento para enviar tropas europeas a Ucrania. En quelque sorte, l'incertitude aussi pour le président Poutine. Et donc il y a une capacité de dissuasion qui est là, qui permet de sceller d'abord sans doute une trêve, la capacité à vérifier que cette trêve est respectée, et ensuite un accord de paix qui permettra de reconstruire l'Ukraine et de lui apporter aussi les garanties de sécurité. Dans le cadre de ces garanties de sécurité, nous pensons que nous avons notre rôle à jouer. Et donc, on verra à ce moment-là de la discussion, je ne veux pas la préempter, ce qui est nécessaire pour que l'Ukraine puisse rester un pays souverain. Et d'ailleurs, dans les discussions entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, il y a cette question d'une souveraineté ukrainienne qui est respectée. Et donc, nous, ce que nous avons préparé, en particulier avec nos partenaires britanniques, dans le cadre d'un travail très étroit qu'on a mené ces dernières semaines, et partagé avec tous les pays européens et alliés qui sont prêts à s'y joindre, c'est l'idée de dire on est prêt à apporter ces garanties de sécurité. Les conditions, elles doivent en être définies. Elles doivent être définies par l'accord. Ça peut aller jusqu'à l'envoi, comme l'a dit le président, de troupes qui iront observer que la paix est bien respectée, qui iront se positionner, pas sur la ligne de front, pas pour justement, en quelque sorte, être dans le conflit, mais marquer une présence comme une garantie. Il y a d'autres... Seguimos mirando a Francia, que está dispuesta a utilizar su capacidad de disuasión nuclear para ayudar a proteger a Europa, es lo que apunta el diario The Telegraph. Aviones de combate con armas nucleares podrían ser desplegados en Alemania, mientras Estados Unidos amenaza con retirar sus fuerzas en el continente. Friedrich Merz, que se espera sea el próximo canciller alemán después de ganar las elecciones de su país el domingo, ha pedido a Gran Bretaña y a Francia que extiendan su protección nuclear mientras busca la independencia de Europa respecto de Estados Unidos de Donald Trump. Un funcionario francés decía que el despliegue de aviones de combate enviaría un mensaje a Vladimir Putin, mientras que diplomáticos en Berlín sugirieron que presionaría a Keir Starmer para que hiciera lo mismo. En Europa también miramos de nuevo a la reacción del presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que, según Político, actúa como si tuviera todas las de ganar en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, ojo, Bruselas tiene una arma secreta de 200.000 millones de euros bajo la manga, según Político, después de haber quedado fuera de las discusiones con Estados Unidos y Rusia el pasado 18 de febrero sobre el fin de la guerra en Ucrania, los gobiernos europeos podrían optar por la opción nuclear, es decir, apoderarse de los activos soberanos rusos que quedaron inmovilizados después de que Moscú comenzara su conflicto con Ucrania hace 3 años. Afortunadamente para el bloque, la mayor parte de esos fondos, es decir, unos 200.000 millones de euros, se encuentra en la institución financiera Euroclear, con sede en Bruselas y genera intereses. Estados Unidos, en cambio, solo tiene 5.000 millones de dólares. La confiscación de esos activos es una opción drástica que casi con total certeza garantizaría a Europa un lugar más importante en la mesa, después de que Estados Unidos y el Kremlin le excluyeran de sus recientes conversaciones en Riad, en Arabia Saudita. Precisamente el canciller alemán en espera, Friedrich Merz, ha iniciado conversaciones con los socialdemócratas para aprobar rápidamente hasta 200.000 millones de euros en gastos especiales de defensa, es lo que apunta en las últimas horas la agencia Bloomberg. Los funcionarios de los demócratas cristianos, de Merz y del SPD están discutiendo formas de sortear las estrictas restricciones de Alemania al endeudamiento del gobierno para liberar recursos para el destartalado ejército
del país. En este sentido, apuntan a que están considerando impulsar una votación sobre el nuevo paquete, que sería el doble de la cantidad aprobada hace 3 años a través del Parlamento saliente. Merz ha prometido aumentar la inversión en el ejército alemán para contrarrestar a Rusia, pero sus planes se han topado con problemas después de que los partidos marginales consiguieran una minoría de bloqueo en el próximo Parlamento. Con menos de 2/3 de los escaños, los partidos tradicionales no tienen los votos necesarios para flexibilizar los límites constitucionales al endeudamiento gubernamental. Sin embargo, podrían sortearlo impulsando una votación antes de que la nueva legislatura se reúna por primera vez el 24 de marzo. También miramos a Italia. Dice que el envío de tropas europeas a Ucrania no es la solución más eficaz, es lo que asegura este martes el subsecretario de Presidencia del gobierno italiano, Facciolari, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, se haya mostrado bastante dispuesto a realizar este envío. Decía Italia que es una hipótesis que Francia apoya desde hace tiempo. Sin embargo, dice que Italia no la considera la solución más eficaz. Decía que yo recuerde, nunca ha habido una fuerza internacional de interposición entre dos ejércitos de esta magnitud. Entre ambos bandos hay más de 1 millón de soldados armados y no veo realmente cuál es la fuerza de interposición entre estos dos ejércitos. Es lo que apuntaba en las últimas horas el propio Facciolari. Según declaraba el subsecretario de Ejecución de Programas y estrecho colaborador de la primera ministra Giorgia Meloni a los medios, decía que otra cuestión es la de una misión internacional con el paraguas de la ONU en un contexto de paz. En Europa también hablaba el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Afirma este martes que Rusia supone una amenaza para toda Europa, no solo para Ucrania. Dice literalmente, Rusia es una amenaza no solo en Ucrania, sino para la seguridad europea en su conjunto, especialmente en la frontera oriental, en Polonia, en los países bálticos, Rumanía y el flanco oriental de la Unión Europea. Es lo que afirmaba Costa en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco Donald Tusk en Varsovia. El funcionario señaló además que la Comisión Europea está preparando un paquete de propuestas para fortalecer las capacidades de defensa de Europa, particularmente del flanco oriental de la Unión Europea. Agregó que se va a discutir en una reunión especial del Consejo Europeo el próximo 6 de marzo. También miramos al primer ministro polaco Donald Tusk. Se ha reunido este martes en Varsovia con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, para discutir los detalles de un paquete de defensa europeo contra la amenaza percibida por parte de Rusia, que será presentado la semana que viene. En una rueda de prensa conjunta, ambos líderes han coincidido en la necesidad de actuar con rapidez y decisión en el contexto de la seguridad europea y el futuro de las negociaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania. Donald Tusk, el primer ministro polaco, habla de la necesidad de cooperar con Estados Unidos y también de aumentar el gasto en defensa. Współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście naszego wspólnego bezpieczeństwa. Temu służą nasze rozmowy, temu służy oczywiście NATO. Mam nadzieję, i o tym rozmawiałem dzisiaj z panem przewodniczącym, że większa mobilizacja Europy, zarówno państw członkowskich, jak i Europy jako całości, jeśli chodzi o finansowanie obronności, bezpieczeństwa, stanie się wreszcie takim jednoznacznym faktem. Pan przewodniczący powiedział... Miramos ahora al primer ministro británico Keir Starmer. Ha revelado su plan para aumentar el gasto de defensa del Reino Unido hasta el 2,5% de su PIB. Se espera que el propio Starmer utilice la declaración ante los parlamentarios en la Cámara de los Comunes para anunciar el cronograma del gobierno para alcanzar este objetivo. El esperado anuncio se produce apenas unos días antes de que Starmer viaje a Estados Unidos para mantener conversaciones cruciales con Donald Trump. El gasto de defensa británico aumentará hasta el 2,5% del PIB en 2027. Esto supone un aumento de 13.400 millones de libras al año a partir de 2027. Dice Starmer que hay un desafío generacional que requiere una respuesta generacional. Describe este camino como un esfuerzo de toda la sociedad que llegará a las vidas, las industrias y los hogares del pueblo británico. Mirando a Europa, pendientes también de la reacción por parte de Rusia. Ojo, le para los pies a Donald Trump. Dice que es demasiado pronto, que estamos solo en el principio de las conversaciones. Una pausa, 2 minutos. Se lo contamos enseguida en Negocios Televisión.